Aquí estoy, Señor, asombrado, que tú, estrella de la mañana, alumbre mi oscuridad. Aquí estoy, Señor, admirado del ser más dispuesto, siempre atento a mi voz. Me honras, me enamoras, me honras, me enamoras. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. Estoy enamorado de ti. Muchas gracias. Cantémoslo juntos. Gracias a ti. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. Gracias a ti mi Dios, por tu amor, tu paciencia y perdón. Gracias a ti mi Dios, por tu bondad, tu cuidado y pasión. He conocido a la persona más gloriosa, a ti, Jesús. He conocido a la persona
Tú eres grande, mi Señor. Nadie se puede comparar contigo. Tú eres grande y majestuoso, inquebrantable y amoroso. Tú eres grande, mi Señor. Nadie se puede comparar contigo. Tú eres grande y majestuoso, inquebrantable y amoroso. Tú el primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. El primero, grande y majestuoso. Tú el primero, perfecto y amoroso. Trata de ti y no de mí. Se 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 trata de ti y no de mí.
Bendiciones y paz para todos. Bienvenidos a todos los amigos del MYS, a los hermanos que nos acompañan en vivo o a los que en diferido están viéndolo este video. Buen día, buena tarde, buena noche, según corresponda. Dios le bendiga. Damos gracias al Señor por este ya último fin de semana de este primer trimestre del año. Sin duda alguna va corriendo el tiempo y con las temporadas y los sazones de la vida para cada uno de nosotros, ¿cierto? Sin embargo, creo que podemos decir que Dios hasta ahora ha sido fiel y nos ha ayudado en los momentos de quietud o de mucha tormenta. Él ha estado allí con nosotros, así que gracias al Señor. Y antes de iniciar el tiempo de hoy, quisiera preguntarle en este trimestre si ha mejorado usted en los altares. ¿Cómo le ha ido con esa palabra? Si usted por lo menos es parte del cuerpo de Cristo aquí en el ministerio de MYS, sabe que esta es la temática que llevamos hablando no solo este año, sino parte y gran parte del año pasado. ¿Cómo está su altar personal? ¿Ya mejoró? ¿Su altar familiar? ¿Se ha conectado también a los altares de la nación, por primicia? Y no solo en las conexiones virtuales que hacemos, sino usted también tiene en cuenta esto. ¿Cómo está su vida de oración? Es un momento oportuno para evaluarnos cómo estamos en la vida de altar. Le animo a que pueda cada día ser mejor y pueda poner su corazón delante del Señor, porque Él sin duda alguna también espera esto, que podamos avanzar, que podamos madurar, que podamos crecer. Esto es lo que todo padre, toda madre espera de su hijo, que pueda madurar, que pueda crecer, ¿cierto? No queremos cambiar pañales toda la vida. Es hermosa esa etapa, pero no es para siempre. Asimismo con el Señor. Él quiere que vayamos creciendo, madurando y se vaya cocinando esa relación entre Él y nosotros. Así que le animo a que pueda en el próximo trimestre que se acerca, Dios mediante, pueda mejorar su vida de oración, de altar con el Señor, ¿de acuerdo? Muy bien. Claramente la temática del día de hoy también es acerca del altar, y Dios puso en mi corazón lo que creo que Él puso en mí para ustedes. Estoy a continuación se los voy a compartir, y he titulado este mensaje como el altar del silencio, la técnica de Andrea Bocelli. Y precisamente quiero iniciar hablando de este personaje muy conocido, este tenor y este prolífico cantante de música clásica, ópera, también de música pop y bueno, de otros géneros, pero muy reconocido por su excelente y hermosa voz. Quiero contarles algunos detalles acerca de Andrea Bocelli. Claramente italiano, nace en Lajatico, pero él va a nacer con una condición que todos conocemos, ¿cierto? Él nace con glaucoma congénito. Sin embargo, hasta los 12 años es cuando él va a tener un accidente con un balón que le va a golpear en la cabeza, y esto definitivamente termina por quitar por completo su vista. Sin embargo, él desde los 6 años ha estado tomando clases de piano y también de flauta y saxofón. Nació sin duda alguna con un talento innato para el canto, pero cuando crece él va a estudiar una carrera de Derecho. De hecho, se va a graduar en esta carrera y va a ejercer también su profesión. Sin embargo, su pasión, lo que siempre llevaba en su fuego, en su interior, siempre fue la música. Pero va a haber un punto clave cuando él va a repuntar, sobre todo por allá para los años 90, que es cuando su carrera profesional comienza a ser mundial, dejando este legado y todo lo que se conoce de la música de él. Y es cuando él decide tomar en serio la carrera con un profesor de técnica vocal, también un tenor. Este profesor conocido como Franco Corelli,
muy reconocido hacia esta época. Y este hombre va a darle unos consejos que llamaron mi atención y que también en la vida de Andrea Bocelli fueron definitivos para lo que él es hoy en día. Y quiero abrir comillas respecto a algo que él le va a mencionar a este cantante. El profesor le va a decir así, abro comillas: solo si estás preparado para hacer grandes sacrificios, iniciaremos. Y le empieza a hacer una serie de preguntas. ¿A qué hora te despiertas? Andrea Bocelli va a responder: según la hora que me acueste. Él le va a responder: de ahora en adelante te acostarás a las 10 a.m. y te levantarás a las 7 a.m. en punto, perdón. ¿Bebes? De ahora en adelante no beberás. ¿Fumas? Él fumaba, sin embargo, se queda en silencio ante esta pregunta y él le dice: no volverás a fumar. Le dice: no tienes que cantar ni practicar canto hasta que no aprendas a darle el correcto uso a tu voz. ¿Cuál hora es?, pregunta a él. Él va a responderle y lo interrumpe, le dice: basta, basta, silencio, estás usando muchas palabras para una pregunta tan sencilla. Silencio, no hables. Porque el silencio es la más importante y difícil disciplina. Y le va a decir: los cantantes antes de la presentación deben estar en condición de completo y absoluto silencio. Es algo muy difícil de lograr, pero cuando hayas aprendido a no necesitar palabras, vas a escuchar el movimiento de tu respiración, de tus músculos y aún de tu cabello cuando es movido por el viento. La música del silencio será tu guía en tu propio interior, y es que descubras y esparzas mediante la hermosa perfección una canción. Cierro las comillas. Más adelante, Andrea Bocelli va a decir esto en una de sus declaraciones. Abro comillas: incluso en la música más hermosa hay algunos silencios que están ahí para que seamos testigos de la importancia del silencio. El silencio es más importante que nunca, ya que la vida actual está llena de ruido. Hablamos mucho de la contaminación ambiental, pero no lo suficiente de la contaminación acústica. Cierro comillas. Me impactó leer esto acerca del testimonio de su vida y la significancia de estos consejos y clases difíciles que le daba a este profesor, pero recordé que se parecen mucho a las palabras que hay en la Biblia en Eclesiastés capítulo 5, verso 1, que va a decir: cuando fueres a la casa de Dios, guarda tu pie y acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios, porque no saben que hacen mal. No te des prisa con tu boca, ni tu corazón se apresure a proferir palabra delante de Dios, porque Dios está en el cielo y tú sobre la tierra, por tanto sean pocas tus palabras. Así que en varios pasajes de la palabra del Señor también se nos va a instar a la importancia de guardar silencios, de tomar una pausa para ser prudentes con nuestra boca. Los proverbios están llenos de consejos para que guardemos y seamos sensatos al hablar. La carta de Santiago habla del peligro de la lengua. ¿Qué decir de los salmos de David, que está lleno de alrededor de 70 selás? En alguna oportunidad expliqué esto, les animé a que hicieran un ejercicio de los selá, que habla de los silencios, de las pausas musicales y también de los silencios del compositor de dicho salmo, para inspirar y para saber qué decir luego del selá. Creo que es una herramienta que hoy quiero enfatizar, para algunos entregar por primera vez, respecto a lo que es el silencio. Es una gran herramienta para
el altar. Y espero que usted esté abierto de corazón. Pido al Señor que nos abra para poder entender y hoy salgamos con oídos más finos y más alertas para escuchar que para hablar. Ahora bien, haciendo referencia a lo que leí en Eclesiastés 5:1, cuando dice que acércate más para oír que para ofrecer el sacrificio de los necios. Ese sacrificio de los necios está hablando de esa manera incorrecta. Cuando se acerca una persona que está haciendo algo mal, algo con necedad, que es desatento. Y respecto a los necios, hay muchos que dice la Biblia, pero escogí esto que dice acerca del necio. Al necio no le complace la inteligencia, tan solo hace alarde de su propia opinión. A alguien necio le cuesta entonces escuchar. Y el sacrificio de los necios es entonces que alardea de su propia opinión. Es decir, que cuando va a orar, presenta un sacrificio, pero es un sacrificio necio. ¿Por qué? Porque lo que prevalece es su propia opinión. No está buscando la voluntad de Dios en oración o en su meditación, sino que está acomodando cualquier promesa o versículo bíblico a su vida para que encaje y entonces pueda andar en eso. Sin embargo, Dios le llama a esto un sacrificio de necios. Y por eso insta a escuchar antes de ofrecer un sacrificio donde lo que prevalece es mi petición, donde lo que prevalece es lo que yo creo que debe ser. Entonces, el guardar silencio es toda una disciplina. Hace 8 días hice un comentario diciéndoles que el cuerpo humano come por la boca, ¿cierto? Sin embargo, el alma come por el oído. Y tenemos un reto. Entonces, así como nos enseñaron un día a comer correctamente con la boca cerrada, a usar unos elementos en un lugar adecuado, se come en un comedor, ¿cierto? En una mesa. No se habla con la boca llena y demás. Así también ahora debemos entrenarnos en el comer en el alma. En escuchar debemos entrenarnos. Romanos capítulo 10, verso 17 va a decir, porque la fe viene por el oír, y el oír por la palabra de Dios. La fe, entonces, se empieza a ser evidente en nosotros cuando se va desarrollando la capacidad de oír. Porque muchas veces ante diferentes situaciones perdemos la fe o nos vemos tan débiles? Porque dejamos de oír. Y necesitamos una y otra vez, no importa lo mucho que tú conozcas del Señor o que sepas de Biblia, de doctrina y demás, es importante que nuestros oídos espirituales continuamente estén escuchando sus promesas, escuchando su voz, reconociendo su voz. Y esto es una disciplina que, aunque parece sencillo, es muy difícil. Mire, hice la tarea de buscar en mi biblioteca libros de oración, encontré uno. Y es un libro con páginas significativas. Y no habla del silencio. Es muy poco lo que se enseña acerca del silencio. Se habla de orar en silencio, de susurrar en el corazón y que Dios escucha, lo cual es cierto y es una buena disciplina, deshonroso delante del Señor, pero el silencio está hablando de algo más allá, que vamos a entrar en detalle a continuación. Así que debemos de aprender a sentarnos, si queremos ser hombres, mujeres de fe, sentarnos a comer donde se sirvan platos de fe. Es decir, en nuestra casa, nuestras conversaciones, debemos estar mirando que en todas ellas esté la fe aplicada. En lo que estamos escuchando a través de un programa, noticias y demás, que siempre haya un ambiente de fe, donde tú te conectas a escuchar una palabra o recibes un mensaje, un correo electrónico para leer, un mensaje de voz para escuchar, para alguna enseñanza y demás. Asegurarnos que lo que se recibe impregna nuestra fe. Porque así como
colocábamos el ejemplo de aprender a comer físicamente y tú ves un alimento dañado, no lo ingieres porque va a hacer daño a tu cuerpo, ¿cierto? Asimismo, cuando tú identificas que algo no es fe, tú debes de rechazarlo. Entonces debemos de aprender la disciplina de saber qué menospreciar y qué apreciar, qué darle un peso y lo consideremos bueno para escuchar y lo atesoremos y lo escuchemos de hecho una y otra vez. Las canciones que escuchas están llenas de fe, aún con canciones aparentemente cristianas, están llenas de fe, te inyectan fe, o es simple positivismo u otro mensaje. Hay un alto costo para escuchar en el altar. Y por eso es un tema poco enseñado. Y por eso es una gran pregunta de mucho creyente. ¿Será esta la voz de Dios o será mi voz? ¿Será esto lo que Dios quiere? ¿Qué voz habrá ahí? ¿Es la del diablo? ¿Es la mía? ¿Es la de Dios? ¿Es la de un ángel? No sé. Y esto pareciera una pregunta difícil al principio para responder, pero para nosotros debería ser muy claro. Tú no dices cuando recibes una llamada y al otro lado está la persona que amas, tu esposo, tu esposa, un hijo, qué sé yo, y te dice aló. Tú no tienes siquiera preguntar su nombre. ¿Por qué? Porque conoces a esa persona. Has pasado mucho tiempo de tal manera que no necesitas ver, ni evidenciar, ni preguntar su nombre, porque a causa que previamente has tenido tantos momentos de intimidad, tienes esa persona dentro de ti, que con solo que diga aló, tú ya sabes que es esa persona. Así debería ser de fácil y sencillo nuestra comunión con Dios. Pero insisto, como es un tema que poco se practica, poco se enseña. Pero funciona de la misma manera. Cuando empezamos a pasar más y más tiempos delante de la presencia de Dios, sabemos cuándo algo es Él, cuándo no es Él. La duda viene cuando empezamos retiño, cuando empezamos a dejar de oír. ¿Será esto? ¿Hace cuánto tiempo no paso en la presencia de Dios? ¿Esto vendrá de Él o no? Cuando tú comienzas a reconocer eso en tu vida de oración, en tu interior, a tener esta voz, ya no por fuera, sino por dentro, empiezas a conocerle cómo Él habla. Va a ser mucho más fácil reconocer otras palabras. Cuando dicen, Dios te quiere decir esto, o esta noticia de dónde vendrá, tú vas a decir, eso es fácil, eso no viene de mi Padre, o sí viene del Señor. ¿Esto viene del cielo o viene del infierno? Es fácil. Una de las maneras de reconocer cómo Dios habla es fácil. Él siempre habla fe. El idioma del cielo, sin duda alguna, es la fe. Siempre Dios va a traer fe y esperanza, aun cuando venga un juicio. Aun cuando Él hable palabras duras, siempre va acompañado de una promesa, siempre va acompañado de una esperanza. Así que hay un alto costo para aprender esta disciplina que físicamente la desarrollamos fácil y la desarrollamos prematuramente. Es decir, en el vientre de nuestra madre, el primer sentido que se desarrolla claramente antes de la vista, del tacto y demás, es el oído. El bebé, el feto, cuando está allí en el vientre de su mamá, en ese taller precioso, él comienza a identificar a los familiares cercanos por lo que oye decir a su mamá. Comienza a reaccionar y a reconocer, ¿cierto? Así, entonces, comenzamos nosotros a desarrollar, cuando nacemos de nuevo, nuestro oído, y debería ser prematuro, o sea, lo primero que se desarrolle, saber escuchar cuando algo viene de Dios, identificarlo. Pero entonces, les dije que les iba a dar esta herramienta, ¿cierto? ¿Cómo se hace? Muy bien. Segunda de Corintios, capítulo 10, verso 5, va a decir lo siguiente. La versión Valera, 60. Derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios, y llevando cautivo
todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Volvámoslo a leer, pero en otra versión, Reina Valera antigua. Destruyendo consejos y toda altura que se levanta contra la ciencia de Dios, y cautivando todo intento a la obediencia de Cristo. Muy bien, entonces vamos a colocar algunos ejemplos. Voy a poner delante de usted unas imágenes para que podamos poner en la mente y así ayudarnos en esto. A ver, haz de cuenta que en esta parte está la voz de Dios, está Dios mismo. Y nosotros estamos aquí. Y vamos a ir a la oración. Vamos a ir a consultar al Señor su voluntad respecto a un asunto. ¿De acuerdo? Listo. Entonces tú vas a la oración. El camino correcto. El Señor dijo, oren. Y cuando lo hagan, enciérrense en su cuarto. Mateo 6:6. Y oren en secreto, que su Padre que ve en secreto les recompensará, ¿cierto? Entonces, estás orando, pero los que hacen esta práctica de oración y quieren escuchar al Señor, no como los necios que traen sus muchas palabras y sus muchas razones para decir al Señor, sino que quieres escuchar la voz de Dios, su sentir, qué es lo que Él desea, tú vas a empezar a librar una gran batalla, que fue lo que acabamos de leer. Entonces comienzas a ir, pero de repente ves que se va a atravesar en tu mente una altivez, algo alto. ¿Qué es eso alto? De repente dice en tu interior, esa noticia del médico que recibí parece ser que es cáncer. Y estás en oración, pero eso atravesó en tu pensamiento. Pero ahí dice, derriba ese argumento que se levanta en contra de que conozcas la voluntad de Dios. Y algunos nos quedamos ahí desconcentrados. Pero dice, derríbalo. ¿Qué es derribar? Lo que dice la siguiente parte del verbo. Llevando cautivo todo pensamiento a la obediencia en Cristo. Entonces, ¿qué haces tú para lograr esa concentración y poder llegar a encontrarte con el Señor? Ese pensamiento que hace parte de todo pensamiento, dice, llévalo cautivo, es decir, ponle cadenas, no dejes que éste prospere. Porque si empiezas a ahondar en el pensamiento, sí, yo como que he sentido esos dolores por aquí. Es cierto, y yo escuché otra vez en el noticiero que eso, ahorita hay una epidemia de esto en esta parte de la tierra. Y comienzas y le das a este pensamiento más argumentos. Pero dice, no, cautívalo, ponle cadenas. ¿Qué quiere decir? Háblalo y llévala a la obediencia en Cristo. Dile, Señor, Cristo Jesús, pongo cautivo este pensamiento. Este pensamiento que dice que yo tengo cáncer, yo lo pongo a tu obediencia y lo dejo a Cristo. Ahí te lo dejo, Señor. Y es como si le ordenaras a ese pensamiento que se postre delante de Cristo. Pero hay otro ejemplo. No se atravesó un pensamiento malo, sino un pensamiento bueno. Entonces estás en oración y se va a atravesar un pensamiento bueno. Dice, oh, pero ¿cómo has prosperado? Yo creo que mereces algo más. Pide que aumenten tu sueldo en el trabajo. Y se levanta un argumento. En tu mente dice, sí, yo he diezmado. Yo he sido fiel en los altares. He sido fiel en ofrendas y demás. Y se levanta un pensamiento de repente. Y no es malo en este caso. Es un buen deseo. Podría ser una buena petición. Pero dice, llévalo cautivo. Nuevamente. Entonces, nuevamente le pones cadenas. No dejas que este prospere en tu mente ni en tu interior. No meditas en él. Sino que le pones cadenas y lo mencionas delante del Señor. Dice, Señor, yo ahora dejo este pensamiento de vanagloria o del deseo de querer que me ausenten y me aumenten el sueldo, qué sé yo, cualquier pensamiento que pueda ser bueno. Porque allí dice, lleven cautivos todo pensamiento. No dice que solo los malos, sino los buenos. ¿Qué ni hablar del cúmulo de pensamientos que van a hacer hasta que tú te concentras y llegas al conocimiento de Dios, llegas a concentrarte en Dios? No pagaste
el servicio público que estaba pendiente y te acuerdas. Otro argumento. Te das cuenta que dejaste la estufa prendida, entonces tienes que salir y apagar la estufa y volver a comenzar. En fin, una cantidad. Y si tú has hecho el ejercicio, sabes que no estoy mintiendo. Pero el Señor dice, derriba esos argumentos, ponles cadenas y hazlo algo así. Una vez escuché un ejemplo que me gustó mucho y es el ejemplo del mosquito. Usted ha estado en medio de la noche, o sea, así sea madrugada, pero escucha un mosquito que de repente le pasa por el oído y lo despierta. Usted inmediatamente se levanta, ¿cierto? Por más cansado que esté, y va a mirar cómo caza ese zancudo, porque sabe que lo va a picar. No es bueno tener un zancudo en la habitación, ¿cierto? Muy bien, ese zancudo representa ese pensamiento. Cázalo, ponle cadenas hasta que lo encuentres, hasta que puedas salir de hasta que puedas hallar paz en Dios y tu habitación, tu oración esté en paz. Un último ejemplo. ¿Ha estado en casa o en una cafetería, en un restaurante, en familia o con un amigo, o con tu esposo o tu hijo, y estás teniendo una conversación amena, pero de repente hay una música muy fuerte? O en casa el televisor está muy fuerte, o el instrumental que pusiste está muy fuerte, y dices, uy, espérate que no te escucho. ¿Podrían bajarle por favor a la música? ¿Podrían apagar el televisor? Eso hace parte de esos ejemplos de llevar cautivo todo pensamiento. ¿Cuál? Toda esa guerra interior en el altar. ¿Para qué? Para que por fin, una vez sometidos todos esos pensamientos, puedas comenzar a escuchar la voz del Señor. Ahora, esto, insisto, es una práctica que requiere disciplina, o en las palabras de Franco Corelli, es la más difícil e importante disciplina, pero que debemos de empezar a librarla, y que requiere ya no un minuto de oración, ni siquiera un minuto nos demoramos en cautivar todos nuestros pensamientos a la obediencia en Cristo. Requiere un tiempo de concentración, de tal manera que en el altar morimos. Listo, me olvidé de todo y puse todo delante del Señor, y ahora estoy listo para que antes de hablar pueda escucharlo a Él, decirle, aquí estoy simplemente, aquí estoy, y Él pueda empezar a hablar. Sin embargo, nuestra vida de oración es algo diferente, ¿cierto? Cuando empezamos a orar, comenzamos a hablar y llevamos los argumentos delante del Señor, nuestras propias palabras, nuestras propias razones, prosperan nuestros argumentos y los abanderamos delante del Señor y demás. Pero el Señor dice, calla, calla, calla. Silencio, sean pocas tus palabras. Sea poco lo que tengamos que decir para escuchar sus palabras. Recuerden el tabernáculo, el que fue dado a Moisés, que tenía 3 partes. La parte del atrio, un lugar luego más íntimo, lugar santo, y un lugar santísimo. Eso representa también la vida de comunión, la vida de oración. En el atrio están los sacerdotes recibiendo a las personas están confesando pecados, las personas llegan y se encuentran con los sacerdotes tienen que validar la ofrenda, tienen que enseñar la ley y todo lo que usted conoce, ¿cierto? Así que en el atrio hay mucho ruido, se matan los animales, el sonido de los tenedores, de las tazas que reciben la sangre están sonando y demás. Hay mucho ruido por la mucha actividad. Ese es el primer nivel de oración. Pero luego hay un nivel más íntimo, donde casi no hay ruido. También entran personas, sacerdotes. ¿Recuerda quiénes entraban allí? Correcto, los hijos de Aarón. Y ya habían solamente 3 muebles, una mesa, pero la mesa también hay que moverla, hay que cambiarle los panes. Al otro lado, al otro costado está la menorá, la lámpara. Y esta también va a sonar porque hay sacerdotes que están cambiando el aceite.
limpiando la lámpara, mirando que no se apague, porque el mandamiento era que no se apagara. Y también hay un altar donde se lleva la caña aromática, los bálsamos para que sea un olor fragante a Dios. Así que también hay ruido, pero es un mayor nivel de oración. Pero todavía hay actividad humana. Pero hay un tercer nivel de comunión, que es a donde el Señor nos quiere. Un nivel de oración donde no hay nada que hacer más que entrar con la sangre que nos da acceso a la presencia de Dios. Y entramos a través del sumo sacerdote Jesús a la presencia de Dios. Y es un lugar donde solamente se contempla la gloria de Dios y esperamos en Él. Este ejemplo, ¿recuerdan cuando les enseñé hace poco de no coser el velo? Muchos no queremos pagar el tiempo de ir hasta ese lugar secreto. Nos gusta más la alabanza del atrio, el ruido, el saltar, eso es más llamativo. Entonces debemos de hacer reuniones así, porque pues hay más gente. Mientras que cuando se va avanzando, el filtro empieza a ser menor. Pero Dios nos quiere personas de intimidad, que no cosamos el velo, el no llevar cautivo nuestros pensamientos para poder escuchar cara a cara al Señor. Es parte de coser el velo. Si tú dices, no, eso no es para mí, no tengo el tiempo, no tengo el ánimo, me gana el cansancio, en fin, estás cosiendo el velo y te estás evitando, te estás quitando la posibilidad, la gran posibilidad, la hermosa posibilidad de disfrutar la voz de Dios, la presencia del Señor. Anhelemos ese lugar de silencio, ese lugar santísimo. Quiero para terminar decirles cómo el Señor Jesús nos dio, por supuesto, gran enseñanza acerca del silencio. ¿Recuerdan Génesis 4:10? Quiero invitarlo a que lo lea conmigo. Y hay alguien que va a hablar a un muerto. Génesis 4:10. Muy bien, dice, pero él dijo, ese él es el Señor, ¿qué hiciste? La voz de la sangre de tu hermano clama a mí desde la tierra. ¿Cómo así? ¿Acaso yo no había muerto Abel? Sí. Pero recuerden lo que dice la misma Biblia en Levítico, que la vida está en la sangre, o la vida de la carne en la sangre está. Otra versión. Entonces aún cuando se derrama sangre, hay clamores, por supuesto, y es por eso una de las instancias por la cual estamos orando por esta nación, por cierto, de las que más se derraman sangre en el mundo. Entonces hay muchos clamores, clamando ¿qué? Lo mismo que Abel está clamando, justicia, me mataron, háganme justicia. Eso que hablamos el otro día acerca de ese mártir en Colombia que hace 78 años dijo, si me matan, vénganme. Su voz también se proclamó a través de la sangre. E inspiró y fue semilla para otros. Eso sucede aún en día, ese diseño. Pero tiene que venir una sangre mayor a clamar algo diferente. Porque todos clamamos igual que Abel. Hazme justicia. Me merezco esto o no me merecía esto. Pero cuando Isaías 53:7 va a decir, angustiado él y afligido no abrió su boca, como cordero fue llevado al matadero y como oveja delante de sus trasquiladores enmudeció y no abrió su boca. Y como en Hebreos capítulo 12:24 va a decir, la sangre de Jesús habla mejor que la de Abel. En ambas ocasiones está hablando el contexto de cómo Jesús derramó su sangre. Y la palabra que va a usar en Isaías para enmudeció y derramó su sangre
es la palabra daman, que significa callar. Es decir, él cayó mientras derramaba su sangre, como cordero llevado al matadero. Enmudeció ante sus trasquiladores y no abrió su boca. Cuando él fue llevado, desde el momento que recibe una bofetada allí con Pilatos, con el sumo sacerdote, cuando es abofeteado, cuando es maltratado, azotado por los romanos, enmudeció. Enmudeció y no abrió su boca. Y lo que habló luego en la cruz, todos sabemos la vida que trajo estas palabras, que son palabras que nadie diría humanamente, siendo flagelado de esta manera y sobre todo injustamente, ¿verdad? Pero aquí hay algo que el Señor nos quiere enseñar. Él, siendo el Logos de Dios, Juan capítulo 1, en el principio era el Verbo, el Logos, y el Verbo era con Dios y el Verbo era Dios. Jesús es el Verbo, como usted muy bien lo conoce, es la palabra de Dios. Dios dijo, sea la luz, y vino Jesús a hacer todas las cosas. En él fueron creadas todas las cosas, ¿cierto? ¿Estamos de acuerdo en eso? Muy bien. Así que siendo la palabra de Dios, cuando está aquí en la tierra y le azotan, calla. Es decir, él sí que sabe hablar, él sí que tiene palabras, pero calla. Decide callar. Y como dice Juan 14:10, dice, ¿no crees que yo estoy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo les digo no las hablo por mi cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. Esto es una gran enseñanza. Aunque Jesús era y es la palabra de Dios, el Verbo de Dios, no acudió a sus palabras, sino que dijo, lo que les estoy diciendo no es lo que yo digo. Es decir, renunció a su derecho de logos, renunció a su derecho de verbo. ¡Qué maravilloso! Para poder mejor decir, Padre, ¿qué estás diciendo tú? Ok, eso voy a hablar. Si Jesús, siendo el Verbo de Dios, la palabra de Dios, con la que sustenta aún el universo, el poder de su palabra, es esa fuerza gravitacional que une todas las cosas, y renunció a sus palabras, ¿cuánto más tú y yo debemos renunciar a nuestras palabras? No solo en el momento de la oración, sino en el momento de vivir, de dirigirnos a otros, en el momento de estar pasando momentos de azotes, de momentos difíciles, así como él renunció a hablar sus palabras siendo azotado y en momentos difíciles. Debemos de renunciar a nuestro propio hablar en momentos de éxito, en momentos de enfermedad. Renunciamos a nuestras palabras. ¿Y cómo renunciamos a ellas? En el altar. Abandonamos nuestras palabras y decimos, ahora dame las tuyas. Y comenzamos una vida de fe. Romanos 8:26 dice, también el Espíritu Santo, nos ayuda en nuestra debilidad porque no sabemos orar como debiéramos. Pero el Espíritu mismo intercede por nosotros con gemidos indecibles. Indecibles para nosotros. Pero sí que el Señor sabe hablar, sí que el Espíritu sabe decir. Él sí que sabe hablar, el Padre sí que sabe hablar. Así que cuando nos inviten a orar, estamos orando por la nación. Y podríamos mencionar una cantidad de injusticias y cosas que nos duelen, que pasan, que vemos. Pero renunciemos a nuestras palabras. No seamos como Abel, haz justicia por eso. ¿Qué está diciendo la sangre de Cristo?
¿Qué está clamando el Señor? Shh. ¿Qué está diciendo el Verbo? ¿Qué está diciendo el Padre? Ellos sí que saben hablar. Shh. Él sí que sabe hablar. Aquí dice, no sabemos orar. Así que cuando vayamos a orar por algo, digamos, Señor, yo no sé cómo orar. Por mi experiencia podría decir que se haga esto. Debería pasar esto. De hecho, la Biblia dice esto. Pero dejemos hablar al Espíritu sus gemidos indecibles. Rindamos el derecho de hablar sin importar la mucha experiencia que tengas. Cuando a mí o a mi esposa nos invitan a orar por algo que es tan común, las finanzas, la sanidad, problemas familiares, la experiencia nos dice, oren de esta manera. De hecho, la Biblia dice esto. La Biblia también dice otra cosa. ¿Qué hacemos? Por favor, denos un tiempo para callar esa experiencia que no es necesaria en el reino de Dios y escuchar lo que el Espíritu con sus gemidos indecibles está diciendo, que lo ponga en nosotros y nosotros entonces lo hablemos. Entonces la experiencia no es una facultad indispensable en el reino. Lo necesario en el reino es la dependencia de ese Espíritu. Escuchar a ese Espíritu que está diciendo acerca de. Así que al igual que Franco Corelli, diciéndole a Andrea Bocelli, no cantes hasta que aprendas a usar tu voz, el Señor también nos está diciendo, antes de orar, sean pocas tus palabras y aprende a usar tus oídos. Aprende a escucharme. Les entrego esta herramienta llamada silencio. En un mundo de muchas voces, donde es tan difícil concentrarse. Para los años 70, 80 y 90, las voces, las informaciones que recibía una persona eran máximo de 10, entendiendo por voces una conversación, estaba el periódico, el teléfono local, solo 10 tipos de publicidades o de voces que llegan a una persona. En pleno siglo XXI, las voces que escuchamos son entre 100 y 120. En medio de tanto ruido, habrá gente de altar que apague todas esas voces y pueda decir, necesito escuchar al Señor para conocer su voluntad. ¿No les ha pasado que a veces se van a orar con el celular para poner hermosa alabanza, por supuesto? Pero llegó un mensaje. O pusieron la alabanza y empezó un comercial de YouTube. Apaga todas las voces. El otro día yo me ponía a pensar en Moisés, en Pedro, en la primera iglesia. ¿Qué fondo musical necesitaron? Con esto no estoy diciendo que no se ponga música, sí, pero si es un distractor, aún eso tiene que apagarse. Les entrego esta herramienta para que, igual que este tenor desarrolló el oído tanto que escuchaba el sonido del viento al mover su cabello, nosotros podamos escuchar ese viento apacible del Espíritu Santo moviendo nuestras vidas, moviendo nuestros corazones. Les insto para que ahora que acabemos la reunión, ahora que comienza una semana donde hay tiempo, una semana llamada Semana Santa en el mundo, ¿por qué no te pones un objetivo de pasar ciertos minutos en silencio únicamente, haciendo la actividad de derribar todo argumento? Hazlo y coméntale a alguien esta experiencia, a tu esposo, a tu esposa. Inténtelo hacer en familia. ¿Cuánto tiempo aguantamos? ¿Cuánto tiempo duramos?
hasta poder concentrarnos. Y comenzaremos a experimentar la voz del Señor, a ser gente entendida, pueblo entendido, no un pueblo que pereció porque le faltó conocimiento, sino un pueblo que conoce a su Dios. Apaguemos las voces esta semana que viene, apaguemos los medios y pasemos tiempo en dedicación al Señor. Que el Señor los bendiga. Ánimo en sus altares. Bendiciones.